Bueno, retomamos el avance del contenido de nuestra asignatura. No olvidemos que la gramática es la base para aprender la ortografía. En realidad, ambas, la gramática y la ortografía, deben fortalecer nuestra comunicación escrita. De nada vale dominar la gramática, dominar la ortografía, si no fortaleces, si no mejoras tu comunicación escrita. Hoy vamos a ver lo que es el adverbio. En primer lugar, veamos su definición etimológica. Adverbio viene del latín, básicamente del prefijo ad, que significa próximo, cercano, y verbum, que significa verbo. Pero también puede significar palabra, pero en este caso nos estamos refiriendo al verbo como acción. Entonces, etimológicamente, adverbio se traduciría como cercano al verbo, próximo al verbo. ¿Qué es un adverbio? Su función principal es modificar a un verbo. ¿Cómo lo modifica? Complementando su significación, indicando una circunstancia. Veamos los ejemplos. Canta bien. Canta es un verbo. Y aquí vamos a comprender su significación agregándole un adverbio, que en este caso es una circunstancia de modo. Vendrá pronto. Sucede lo mismo. Comprendemos mejor la significación del verbo venir a través de la circunstancia temporal del adverbio pronto. En segundo lugar, el adverbio tiene la característica de ser una categoría invariable, puesto que no acepta variaciones gramaticales. A un adverbio no le podemos poner en género femenino, género masculino, o en número singular o en número plural. Aquí, por ejemplo, no acepta pues estas variaciones gramaticales. En el ámbito latinoamericano y también en México es común que el adverbio acepte la terminación del diminutivo. Cotidianamente vamos a escuchar hablar, en Bolivia, en Perú sobre todo, cómo el adverbio se presenta en diminutivo, ¿no? Aquí lo puse. Le damos una carga emotiva al decir, aquícito lo puse. Házmelo bien. Le ponemos una carga emotiva por parte del hablante y decimos, házmelo biencito. Ya hemos dicho que el adverbio modifica fundamentalmente al verbo, pero también puede modificar a un adjetivo. Monumento hermoso, en este caso monumento sustantivo, hermoso adjetivo. Colocamos un adverbio antes del adjetivo y vamos a tener una modificación del adjetivo en su grado. También puede modificar otro adverbio. Vive allá, colocamos el adverbio más y vamos a modificar al verbo de lugar allá. En este caso tenemos un adjetivo modificado por un adverbio. En este caso, bien viene a ser el adverbio y grande viene a ser el adjetivo. También hay que considerar las clases de adverbios. Tenemos los adverbios de tiempo, ayer trabajé, de lugar, ayer trabajé aquí, de cantidad, ayer trabajé mucho, ¿no? Se indica cantidad, aquí, ayer sí trabajé mucho aquí, sí, adverbio de afirmación. Fíjense cómo en este caso 4 adverbios están modificando o complementando la significación del verbo, indicando las circunstancias, ¿no? Ya sea de tiempo, de afirmación, de cantidad y de lugar. De negación, no trabajo aquí. De modo,
Ayer trabajé bien aquí. No trabajo aquí. De duda, probablemente ayer trabajé aquí. Hay que aclarar que todos los adverbios, o la mayoría de los adverbios terminados en mente, son generalmente adverbios de modo, ¿no? Difícilmente llegará, fácilmente perderá, etcétera, etcétera. Y también tenemos las frases adverbiales que en este caso no solamente están conformadas por una sola palabra, sino por dos. Generalmente pueden funcionar también de conectores, ¿no? En fin, en efecto, de pronto, a propósito. En este caso también podemos hacer un análisis o identificación de categorías palabra por palabra. En sería una preposición, fin un sustantivo. En preposición, efecto sustantivo. De preposición, y etcétera, etcétera. Pero las dos palabras están modificando al verbo, por lo que se consideran como frases adverbiales. Creo que aquí hay que destacar dos rasgos fundamentales de estos dos adverbios, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, el hoy, vivir el presente. Generalmente nosotros nos proyectamos hacia el pasado, a vivir el ayer, o nos proyectamos al futuro, al mañana, y nos olvidamos de vivir el presente, cuando la vida misma está en el presente. Creo que muchos de nosotros tenemos dividida nuestra existencia, ¿no? Estamos haciendo una actividad, pero al mismo tiempo nuestra mente se está remitiendo al pasado, algún conflicto, alguna pelea, alguna debilidad que hemos tenido en el pasado, se viene a nuestro presente y lo arruina. O también preocupándonos por el futuro, qué va a suceder, qué acontecimientos van a ocurrir. En este momento, por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes están pendientes de su celular, ya no están viviendo el presente. Entonces es fundamental vivir el presente, no proyectarnos al ayer, no proyectarnos al pasado, puesto que como dice estos pensamientos, ¿no? Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado, en el ayer. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro, en el mañana. Entonces, creo que el presente es fundamental, hay que vivirlo, ¿no? Si estás estudiando, estudia. No estés pensando en tus posibles mensajes de WhatsApp, en lo que te han reñido o en algún conflicto que has tenido en el pasado. O tampoco te preocupes por lo que va a ocurrir en el futuro. Concéntrate en el presente. Y eso creo que va a ser fundamental para tener éxito y felicidad. Creo que aquí también es fundamental, ¿no? El recalcar. Uno tiene que llamarse el hoy, vivir siempre en el hoy. Claro, hay que tomar en cuenta el pasado y el futuro, pero fundamentalmente vivir el presente, porque ahí es donde construyes tu vida. Ya, en estos casos tenemos aquí el adverbio ayer, el adverbio mañana y supuestamente el adverbio hoy. Pero como tienen delante un artículo, estos adverbios se sustantivan. Entonces, el artículo ayer vendría a ser un adverbio sustantivado. ¿No? Recalcamos que el artículo tiene la función de sustantivar cualquier categoría gramatical. Y en este caso está sustantivando a un adverbio. Ya aquí tenemos un juego de palabras, de adverbios, para que podamos tener una idea clara de lo que es un adverbio. ¿Allí es un adverbio de tiempo? No. Allí es un adverbio de lugar. Y ahora sí es un adverbio de tiempo. Y la palabra sí, o esas dos palabras que están ahí, sí, repetidas, son adverbios de afirmación, ¿no es cierto? Antes, un adverbio de tiempo. También un adverbio de afirmación. Continuamos.
Ya, no se olviden siempre que no se debe confundir hinchazón con gordura. Si yo digo, por ejemplo, llegó tarde, la palabra tarde claramente es un adverbio porque está modificando al verbo. Pero si yo digo, esta tarde nos veremos, la palabra tarde ya no es adverbio, es un sustantivo. El objetivo fundamental de estas clases es que aprendan a identificar las categorías gramaticales. En este caso, la palabra sí claramente es conjunción condicional, no es un adverbio, es un verbo, ahora es un adverbio y cuándo es un adverbio interrogativo. Terminamos entonces esta explicación con esta frase: es ahora cuando tienes que actuar, no lo postergues para mañana. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video.